acerca de los factores de riesgo para osteoporosis. Primero, una pequeña definición de osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Es un desorden esquelético caracterizado por el compromiso de la fortaleza ósea, ¿ya?, que predispone al incremento del riesgo de fractura. Entonces, acá hay un término muy importante que es la fortaleza ósea. La fortaleza ósea va a ser determinada por dos características. Uno es la densidad ósea, que es la que normalmente nosotros medimos en la densitometría ósea, con el uso de la densitometría ósea, y el otro es la calidad ósea, que se refiere a la estructura, a la microarquitectura del hueso, que se refiere a la calidad de los componentes minerales del hueso. Entonces, ambos van a constituir la fortaleza ósea. Nosotros necesitamos identificar pacientes con alto riesgo de fractura, que son, ¿por qué? Porque existe una intervención terapéutica que nosotros podemos aplicar para disminuir este riesgo de fractura y así poder tener una menor morbimortalidad, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, vamos a ver que existen múltiples factores de riesgo para osteoporosis. Uno es la historia de fractura. Es un dato muy importante y muy relevante, dado que existen ahora los términos de fractura inminente y una fractura índice o una fractura centinela, ¿no? O sea, si un paciente tiene una historia de una fractura por fragilidad, este tipo de fractura debe ser por fragilidad, o sea, con un mínimo mecanismo traumático, ¿no? Y también nos va a dar este tipo de fractura un riesgo de severidad, ¿no?, del cuadro. También otro factor de riesgo importante son los factores de riesgo personales, que están sobre todo relacionados a los estilos o hábitos de vida del paciente. Por ejemplo, el sedentarismo, nosotros sabemos que existe o va a haber un mayor pico de masa ósea entre los 20 a los 30 años, se va a dar el pico máximo de masa ósea, y en base a este también nosotros podemos ver si es menor, va a tener un mayor riesgo de osteoporosis conforme vaya avanzando la edad. Otro es el sedentarismo, ¿no? El ejercicio, la actividad física ayuda a que tengamos una mejor fortaleza ósea a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, actualmente o en los tiempos antiguos había mayor actividad física y actualmente no hay tanta actividad física, ¿no? Incluso desde pequeños los niños están más con los medios digitales y esto va a ser un problema futuro. Otro estilo de vida importante es el tabaquismo, también es un factor de riesgo bastante relacionado a osteoporosis, el consumo de alcohol y la dieta rica en calcio que tengamos, ¿no? Hay estudios que demuestran que una dieta en promedio puede llegar a tener entre 300, 400 miligramos, cuando lo ideal es entre 800 a 1 gramo de calcio al día dietario, ¿no? Entonces ahí hay un déficit que se debe corregir. En relación a los antecedentes familiares, sobre todo si hay antecedentes de fractura, paternos o maternos, también nos indican que hay un mayor riesgo de osteoporosis. Entre otros factores de riesgo, tenemos algunos factores de riesgo patológicos. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, que es algo muy prevalente a nivel mundial, o de insuficiencia. Otros antecedentes patológicos tenemos como importante a la artritis reumatoidea. La depresión, sobre todo por los fármacos asociados a su tratamiento. La enfermedad celíaca, en el sentido de que no hay una buena absorción de nutrientes en estos pacientes, entonces también va a tener mayor riesgo de osteoporosis. La nefrolitiasis con hipercalciuria, el hiperparatiroidismo, intolerancia a la lactosa, la inmovilización prolongada, que ya lo mencionamos, ¿no? O sea, un paciente tiene que estar en actividad física para poder tener una mejor masa ósea. Entonces, cuando hay inmovilización, esto se va perdiendo, ¿no? La inmovilización solo puede llevar a un deterioro progresivo de la masa ósea. Trastornos alimenticios también. Entre los medicamentos más importantes de repente están los glucocorticoides, la heparina, algunos antiácidos con aluminio, el uso crónico de estos, la fenitoína, el fenobarbital, entre otros. Aquí vemos un cuadro con un mayor número de
factores de riesgo o de causas de osteoporosis secundaria, ¿no? Entre ellos a nivel de lo que es hormonalmente, por ejemplo, la amenorrea de los atletas o el síndrome de Turner, también nos lleva a mayor osteoporosis. Ciertas patologías endocrinas, entre ellas la acromegalia, la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Cushing, la diabetes tipo 1, el hiperparatiroidismo primario o secundario y algunos déficits nutricionales que ya lo mencionamos. En enfermedades gastrointestinales cabe resaltar la cirrosis, en general la enfermedad hepática grave, sea cualquier etiología, también nos va a llevar a mayor riesgo de osteoporosis. Algunos trastornos genéticos, como la osteogénesis imperfecta, también está considerada dentro de lo que es la osteoporosis secundaria, la hipofosfatasia, la hemocromatosis, ¿no? En trastornos hematológicos podemos encontrar relacionados en mieloma múltiple, leucemias, linfomas, anemia perniciosa. Dentro de las enfermedades reumáticas, la más relevante es la artritis reumatoidea, en la espondilitis anquilosante también. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Cuando hay trasplante de órganos, de médulas, riñón, hígado, corazón, pulmón. Y acá, por ejemplo, también tienen que ver las drogas, ¿no? Por ejemplo, vemos la ciclosporina o el tacrolimus u otras drogas citotóxicas que van a contribuir a aumentar el riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿qué es un riesgo? En general, un riesgo se refiere a la probabilidad de que se produzca un acontecimiento desagradable, ¿no? Entonces, hay riesgos en la vida cotidiana siempre, ¿no? Uno se sube en un avión y existe el riesgo de que el avión tenga un accidente, ¿no? Eso es un riesgo. ¿Qué es riesgo en salud? Es la probabilidad de que ciertas personas expuestas a ciertos factores de riesgo presenten con el tiempo una enfermedad concreta, ¿ya? Y este es el que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene osteoporosis, también tenemos que hablar del riesgo de fracturas. Entonces hay varios riesgos de los que vamos a hablar. Uno es el riesgo relativo de fractura, que es el que podemos ver entre dos poblaciones que son de repente, ¿no? Como ejemplo en los ensayos clínicos hay un factor que es la medicación. Podemos tener una población que recibe la medicación de este ensayo y otra que está recibiendo placebo. Entonces, aquí nosotros vamos a comparar ambas poblaciones y vamos a tener un riesgo relativo de fractura entre ambas poblaciones. Ese es el riesgo relativo de fractura, que se utiliza mucho en estos ámbitos. El riesgo que nosotros evaluamos es el riesgo absoluto de fractura a los 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Es todo el riesgo que una persona tiene a lo largo de 10 años de presentar o no una fractura patológica. Este riesgo nosotros podemos usar o medir mediante una herramienta que se llama FRAX. Esta herramienta es muy útil y nos va a ayudar a comparar el riesgo absoluto de una persona comparada con ella misma, ya no es con otro grupo, en el lapso de un tiempo, ¿no? En este caso es 10 años. También hay otro riesgo importante del que hablar, que es el término de riesgo inminente de fractura. Se ha visto que cuando una persona tiene ya una fractura patológica reciente, vertebral o radiodistal, como ejemplos, es muy probable que entre los 2, 6 meses o hasta un año tenga una segunda fractura por fragilidad. A esto se llama riesgo inminente de fractura. Y es un término muy importante, por eso tenemos que tomarlo en cuenta para iniciar tratamiento y diagnóstico de osteoporosis. Y el riesgo de fractura a lo largo de la vida es el riesgo que una persona tiene a lo largo de toda su vida, ¿no? Hasta el final de presentar una fractura osteoporótica. ¿Por qué es importante nosotros evaluar los factores de riesgo? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el evento desencadenante? Al final queremos evitar la fractura por fragilidad. ¿Qué tiene esa fractura? Una fractura por fragilidad tiene un impacto social importante y un impacto económico. Un paciente que no es diagnosticado o tratado a tiempo va a presentar una fractura, por ejemplo, de cadera. El costo de la hospitalización, el costo de la intervención quirúrgica, si es que se realiza, el costo de la prótesis, da un impacto económico y un impacto al sistema de salud pública. ¿Por qué?
porque la mayor parte de estos pacientes, sobre todo en Latinoamérica y en nuestro país, ¿dónde son atendidos? En nuestro sistema de salud pública, ¿no? Entonces, va a haber un impacto social, un impacto económico, un impacto en el sistema de salud y un impacto individual. Un paciente que ya presenta una fractura, pues tiene un mayor riesgo de mortalidad y complicaciones. Y otra razón por qué tenemos que evaluar los factores de riesgo, porque nosotros disponemos de tratamientos farmacológicos que nos evitan que el paciente llegue a esta fractura, ¿no? Tiene eficacia antifractura. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de osteoporosis? Para establecer nosotros el diagnóstico se toman en cuenta estos factores de riesgo. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis dado en el 2020 por la Asociación Americana de Endocrinología, donde se definen 4 escenarios. Uno es el T-score por debajo de menos 2.5 en la densitometría ósea. Este valor debe ser dado tanto a nivel de la columna lumbar, el cuello femoral y el fémur proximal total, ¿no? Si es que no tuviéramos esto, recién se podría utilizar una densitometría periférica tomando en cuenta el radio distal. Un segundo escenario para el diagnóstico de osteoporosis es cuando ya hay una fractura por fragilidad, sea de cadera o vertebral. Independientemente de si por densitometría hay o no hay osteoporosis, o sea, el T-score esté por debajo de menos 2.5 o esté normal. Si ya nosotros tenemos una fractura por fragilidad, se hace el diagnóstico de osteoporosis. Un tercer escenario es cuando el T-score de la densitometría está dentro del rango de osteopenia, es decir, entre menos 1.0 y menos 2.5. Y también hay fractura por fragilidad, sea en número proximal, pelvis o antebrazo distal. Y un cuarto escenario es cuando vemos que el T-score está en osteopenia, también entre menos 1.0 y menos 2.5, y el índice FRAX es alto. Hay un ajuste que se agrega con un software en el mismo densitómetro, que es el TBS, ¿no? Que es el score de hueso trabecular, y que nos va a ajustar el FRAX. Lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas, que nos va a ayudar a calcular la probabilidad de fractura, y esto es basado en ciertos, dado de acuerdo a la especificidad del país. Entonces vamos a empezar con la densidad ósea. Nosotros tenemos que el diagnóstico densitométrico puede ser normal, osteopenia, osteoporosis y osteoporosis grave, dependiendo del T-score en personas mayores de 50 años. Entonces va a ser normal hasta menos una desviación estándar, entre menos 1 y menos 2.5 será osteopenia, pero veamos que el riesgo de fractura cuando ya esté en osteopenia es el doble del normal, ¿ya? Del basal. Y cuando esté en osteoporosis, es decir, por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar, va a ser el cuádruple. Y se va a duplicar este riesgo de fractura por cada desviación estándar por debajo de menos 2.5, ¿ya? Acá hay un detalle, que hay factores de riesgo que son independientes. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo independiente de la densitometría ósea, ¿ya? La densitometría ósea sola tiene ciertas limitaciones. Si bien es cierto, tiene una alta especificidad, su sensibilidad es baja. Es decir, personas que tienen densitometrías normales pueden fracturarse, ¿ya? El riesgo de fractura es muy alto en pacientes que ya tengan osteoporosis presente, pero no es despreciable cuando la densitometría es normal. Otra desventaja es la disponibilidad limitada. No hay muchos densitómetros por población, ¿no? Por lo menos en salud pública a nivel nacional, el número de densitómetros no es con el que cuentan los hospitales del Estado, ¿no? Es algo limitado. Y también es en ciertos niveles de atención, la atención primaria no lo tiene, ¿no? Y y que también no evalúa todos los factores de riesgo de fracturas que van a estar asociados. En relación al comentario de la edad, que es un factor de riesgo independiente de la densidad mineral ósea, nosotros podemos ver esta tabla
que es el riesgo de fractura de acuerdo al T-score. Entonces, si se dan cuenta, un paciente con un mismo T-score en -3 desviaciones estándar, su riesgo de fractura va a ser mucho mayor, o es mucho mayor en un paciente que tiene 80 años, como vemos aquí, en comparado con un paciente que tiene 50 años con el mismo T-score. Entonces, la edad por sí sola es un factor de riesgo independiente. Esto es el TBS, el score de hueso trabecular. Nos va a ayudar a ver la calidad del hueso. ¿Se acuerdan que la fortaleza ósea está definida por dos valores? Uno es la densidad mineral ósea y otro es la calidad, que está dada por la microarquitectura y la calidad de los materiales que se encuentran en el hueso. Bueno, el TBS es un score que nos va a ayudar o nos permite evaluar esta microarquitectura. Es un software que se le añade al densitómetro, donde podemos apreciar en esta imagen que dos pacientes que tienen una misma densidad ósea pueden tener un diferente TBS, que está en esta imagen coloreada. El color rojo nos indica que hay un deterioro, un mayor deterioro de esta estructura trabecular. Y el verde pues será que está mejor conformada. Entonces, como vemos arriba, o mejor dicho en la imagen superior, si bien es cierto que hay áreas amarillas y rojas, también hay zonas con coloración verde, ¿no? En comparación con el TBS de la columna inferior, donde hay muchas más áreas de color rojo, ¿no? Entonces, una paciente con una misma densidad puede tener un TBS diferente. Y esto también influye en el riesgo que vamos a tener de fractura. Entonces, algunas pautas en relación al TBS. El TBS identifica pacientes con osteoporosis tanto como la densitometría. Y hay que tener en cuenta que pacientes que ya tienen osteopenia con TBS bajo tienen un riesgo de fractura incluso más elevado que pacientes que ya tienen osteoporosis con TBS normal. Pacientes que tienen osteopenia, solo osteopenia con TBS normal, tienen un riesgo de fractura casi igual que los pacientes con densitometría ósea normal con TBS bajo. Entonces se equilibra, ¿no? Es un valor importante a tener en cuenta. El uso de TBS puede generar un ajuste de compensación del T-score de la densitometría que equivale al riesgo, ¿no? Entonces, en conclusión, el riesgo de fractura aumenta cuando este TBS disminuye. Otro factor de riesgo es las fracturas que ya presenta un paciente por fragilidad, ¿no? La presencia de una fractura osteoporótica previa aumenta el riesgo de nuevas fracturas. Entonces nosotros tenemos que buscarlas. Puede ser una paciente que tenga algunos factores de riesgo, pero una densitometría normal. ¿Qué tengo que buscar en ese tipo de paciente? Si tiene fracturas ya por fragilidad a nivel vertebral. Acá tenemos una imagen de una fractura osteoporótica. Las fracturas osteoporóticas a nivel vertebral generalmente afectan la parte anterior y media del cuerpo vertebral, ¿no? Casi no la posterior. Cuando hay afección a la posterior debemos pensar un poco más en patologías tipo malignidad, ¿no? Excepto, por ejemplo, pacientes que tienen espondiloartropatías, espondiloartritis, también se puede afectar la parte posterior. Entonces, estas fracturas pueden ser asintomáticas. Solo el 25% tiene síntomas. Por eso, en pacientes que ya tienen factores de riesgo clínicos, así también en citometría ósea normal o osteopénica, tenemos que buscar fracturas vertebrales, ¿ya? ¿Cómo las buscamos? Tenemos que pedir radiografía de columna dorsal y lumbar por separado para ver mejor la morfología del cuerpo vertebral, ¿no? Las fracturas vertebrales aumentan 4.4 veces el riesgo de fractura vertebral dentro del año, ¿no? Incluso hay nuevas fracturas, en pacientes que han tenido fracturas recientes, es muy probable que dentro de los 2, 6 meses, un año, tengan una nueva fractura por fragilidad, ¿ya? Aumentan el riesgo 2.3 veces el riesgo de fractura de cadera, ¿ya? Es importante buscarlas.
Y como las mencioné, existe este término de riesgo inminente de fractura precisamente en estos pacientes. Este es el FRAX, que es una herramienta que nosotros debemos usar para los que no utilizan deberían utilizarlo en la atención primaria. Es sencillo, ustedes pueden entrar a Google, ponen FRAX y les va a salir la primera página. Les voy a dar esta imagen. En lo que dice herramientas de cálculo, ustedes hacen un clic y ahí les va a salir las zonas a nivel mundial y los países, ¿no? En Latinoamérica nosotros tenemos a 7 países. Lamentablemente Perú no tiene estandarizado o valores propios para calcular el FRAX. Entonces, por consenso, sin tanta evidencia, pero por consenso se suelen utilizar valores en los países donde no está validado el FRAX, utilizar el de países que tengan características poblacionales algo similares, ¿no? Por ejemplo, Uruguay puede utilizar el de Argentina, ¿no? Por ejemplo, Cuba, que tampoco tiene FRAX validado, puede utilizar el de Colombia, entre otros. En el caso de Perú, una opción es utilizar el de México, ¿no? Entonces, en este cuestionario FRAX nosotros tenemos algunos factores de riesgo que son importantes. Uno es la edad. Como vimos al inicio, la edad es un factor de riesgo independiente del valor de la densitometría. Otro es el sexo. Nosotros sabemos que es más riesgoso en la mujer, hay mayor riesgo de fractura que en el hombre, ¿no? El peso y la estatura, porque nos van a dar el valor de IMC. Un IMC bajo también está relacionado a mayor riesgo de osteoporosis y de fractura. La fractura previa por fragilidad. Ya, en el caso de la fractura previa, puede ser una fractura vertebral, una fractura que no tenga mucho, que sea una fractura que no haya tenido un traumatismo, haya sido provocada por un traumatismo importante. La historia de padres con fractura de cadera, tanto padre o madre, en relación al tabaco, si es fumador activo al momento, si usa glucocorticoides al momento, y en alcohol si son 3 o más dosis al día. En estos 3 ítems hay una debilidad en el FRAX porque no hay diferencia en lo que es las dosis, ¿no? Las cantidades. Es un promedio. Entonces son variables dicotómicas de sí o de no. En el caso de la artritis reumatoidea igual. En el caso de osteoporosis secundaria, aquí se asocia fuertemente a osteoporosis, incluye la diabetes tipo 1, la osteogénesis imperfecta, el hipertiroidismo, hipogonadismo, menopausia prematura, malnutrición crónica, síndromes de mala absorción. Pero no, por ejemplo, no toma en cuenta la diabetes mellitus tipo 2, que es también importante, ¿no? Y finalmente tenemos la densidad mineral ósea. Nosotros podemos dejar, en el caso de que no tengamos una densitometría, esa casilla en blanco. Nos va a permitir también hacer una evaluación del riesgo de fractura sin tener la densitometría. Entonces, ¿cómo se desarrolló este FRAX? Se hizo una cohorte de varios países del mundo para definir factores de riesgo clínicos, ¿no? Hubo un número de más de 50.000 pacientes y, como hemos visto, se puede utilizar con o sin densitometría. El algoritmo nos va a dar valores tanto con o sin densitometría. Y nos permite realizar el diagnóstico basado en riesgos específicos de los países y tratamientos basados en los costos locales de modelos de costo-efectividad. Por eso es que varía de país a país. Incluye 7 factores de riesgo que ya los hemos mencionado. Y, como mencioné, podemos o no podemos dejar esta casilla en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a servir el FRAX? En tratar un umbral de intervención. El umbral de intervención, nosotros podemos primero medir el FRAX y ver en dónde, de acuerdo a la edad, cae el paciente por el riesgo de probabilidad a los 10 años.
El umbral de intervención, primero calculamos el FRAX sin densitometría ósea. Entonces tenemos aquí una escala como de 3 niveles, ¿no? Uno es cuando le sale alto riesgo de fractura de cordalidad. En este caso, nosotros debemos de tratar al paciente, ya iniciarle terapia o tratamiento. Y en otro caso nos podrá salir no tratar. De repente tiene un bajo riesgo, entonces no es necesario tratar. Pero acá hay una curva intermedia, ¿no? Esta de amarilla. En este caso, un paciente que de repente tiene factores de riesgo, tiene factores importantes, ¿no? Para osteoporosis, y en estos pacientes debemos de enviarlos a que se tomen densitometría ósea. Acá hay una comparación de estas curvas de país a país que fue hecho por la doctora Clark, en donde vemos, ¿no?, que sí hay diferencias entre los países de Latinoamérica en estas curvas, ¿no? Por ejemplo, la Argentina con la Colombia, con la Ecuador y con la de Brasil varían, ¿no? Igual las curvas, ¿no? Igual entre Chile, México y Venezuela hay una variación. Por eso es importante que se desarrolle, ¿no?, en cada país estos valores. Ya para casi terminar, nosotros tenemos que evaluar los factores de riesgo y calcular la probabilidad de fractura. Podemos hacerlo con el FRAX, sin tomar en cuenta la densitometría. Como mencioné, si me sale en alto, ya voy a dar tratamiento. Si me sale bajo, simplemente haré controles, veré que el paciente no tenga, modificar si es que tiene algún otro factor de riesgo, que haga ejercicio, que tenga una dieta rica en vitamina D, en calcio. Y si me sale en nivel intermedio, tengo que mandarlo a que se realice una densitometría. Con el valor de la densitometría, el valor que se coloca es el del T-score de cuello femoral. Nosotros vamos a hacer un recálculo del FRAX. Y el FRAX me va a salir ahora en alto o bajo. Y si sale alto, tengo que iniciar tratamiento. ¿Cuáles son las limitaciones del FRAX? Es la dosis de glucocorticoides, que como mencionamos no toma en cuenta una dosis específica, que no toma en cuenta datos de la densitometría ósea de columna. La que se coloca es la del cuello femoral. Tampoco toma en cuenta la historia de caídas. Como mencioné en la osteoporosis secundaria, no toma en cuenta la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica. Y algo muy importante es si hay o no una fractura reciente, porque como vimos, una fractura reciente, una fractura por fragilidad reciente, nos lleva a mayor riesgo de una fractura en corto plazo. No es lo mismo tener la fractura hace 5 años que hace un mes. Eso sería todo. Gracias por su atención.